prácticamente todos los científicos estamos convencidos de que hay vida ahí fuera. Es que tiene que haberla simplemente por número y por estadística. No podemos ser tan especiales como para ser lo único en nuestra galaxia y ya no digo en el universo. A veces, perder es la única forma de encontrarse. Soy Rafael de Mateo y estás escuchando La Brújula Estropeada. En este episodio viajamos al espacio con Juan Carlos Plaza, ingeniero aeroespacial, físico y escritor. Fascinado por el fenómeno OVNI, debutó con OVNI Redención, un thriller donde ciencia, conspiraciones y dilemas humanos se entrelazan. Desde su mirada científica nos invita a reflexionar sobre la vida en el universo y cómo reaccionaríamos si el contacto llegara a ser real. Claro. Pero bueno, me ha encantado la novela. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirla? Pues tardé... A ver, lo que pasa es que tampoco me puse en plan solamente a escribir, sino que tenía pues muchas otras cosas. La vida es la que es al final. Pero yo creo que me debió de llevar 1 año y medio, 2 años, aunque con pausa y demás. Pero sí, más o menos ese tiempo. Y la sacaste el 22 de julio en el 2023, ¿no? Eso es. Todo vino porque tengo varios amigos que son escritores. Uno de ellos es guionista, otro ha escrito ya 7 o 8 libros, no sé cuánto ha publicado. Y el tema es que muchas veces me pasaban su escrito para que yo lo revisase como lector cero, ¿no? Entonces siempre estaba pasando correcciones, no correcciones ortotipográficas, sino, quiero decir, de ideas, de oye, pues esto mejorarlo así, ¿por qué no el giro hace este giro así en la trama, el ritmo, los personajes? Con esas cosas se me daban bien. Y al final, pues mi mujer me empujó y me dijo, en vez de dar tanta idea, ¿por qué no escribes tú algo? Y ya está, que tienes mucha idea. Y entonces de ahí surgió esto. Lo que pasa es que al principio, pues yo iba con mucho respeto, con mucho miedo, porque yo soy de ciencias, yo soy científico, no soy de letras. Y por tanto, lo de la escritura, pues en principio no es lo que más domino. Así que empecé escribiendo 3 capitulitos, se los pasé a 3 amigos, me dijeron que estaban muy bien. Con eso gané un poquito de confianza, pero claro, eran amigos, así que tampoco podía hacerles mucho caso, ¿no? Así que seguí escribiendo, luego lo publiqué, empecé a ver una buena respuesta por la gente que lo leía, gente ya totalmente desconocida, y ya gané confianza y desde entonces pues ya he encontrado un hobby muy interesante que es la escritura. ¿Qué fue lo que más te costó a la hora de plantearte escribir una novela como esta? En realidad las ideas me vienen fácil, me vienen solas. De hecho, bueno, tú ya te la has leído y has visto que he mezclado, no sé si conoces a Bob Lazar, que es muy mítico en el mundo ufológico, no. Porque fue un hombre que dijo que estuvo trabajando en el Área 51, haciendo ingeniería inversa de los platillos volantes que tenían allí, eso por los años 80. Y entonces él explicaba, porque decía que era físico, explicaba el sistema de propulsión de las naves alienígenas. Yo he estudiado ciencias físicas y cuando he escuchado su explicación, y bueno, y es difícil, no cuadra con la física que tenemos actualmente y no cuadra con algunas cosas lógicas incluso. Pero el caso es que utilicé esas teorías que decía, esas hipótesis que explicaba Bob Lazar y las de Miguel de Alcubierre, que es un mexicano que sí que ha descubierto una manera para viajar más rápido que la luz, que es creando una burbuja warp. Este es un físico que cuando estaba haciendo el doctorado le encantaba Star Trek, que era el Trekkie de toda la vida, y se puso a darle vuelta a cómo con la relatividad general de Einstein se podía conseguir viajar más rápido que la luz. Y entonces este físico desarrolló lo que se llama la métrica de Alcubierre, que es una especie de burbuja espacial, ¿de acuerdo?, en la que el espacio delante de la burbuja se comprime, se contrae y el de atrás se expande. Y por tanto, el objeto que esté dentro no está realmente moviéndose porque está quieto en el espacio y lo que se mueve es una burbuja de espacio. El caso es que de esa manera, con la fórmula de la relatividad general de Einstein, se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Lo que pasa es que requiere materia exótica que no existe o no sabemos, no tiene, digamos, sentido físico y requiere la energía, no sé si de una galaxia entera o algo así. Aunque a lo largo de los años ha habido estudiosos que han ido haciendo estudios físicos y ya se ha conseguido reducir la energía necesaria para hacer esa burbuja a no sé si era del orden de 2 o 3 estrellas, que sigue siendo mucho, pero bueno, quién sabe si dentro de 100 años se conseguirá hacer un motor de curvatura de
QR. El caso es que mezclé esas dos ideas y me surgió esto. Y la parte de escribir en realidad para mí fue la más fácil. Luego, como siempre, la parte de revisión, esa es muy ardua. Le hice como 10 revisiones y esa es la que más cuesta. Y luego, pues también tuvo una corrección profesional porque si no, no te queda un producto al final con una calidad suficiente. Pero sin duda la parte que a mí más me cuesta es la de difundir la novela. Esa es la más, la más complicada. Sí, esa en mi caso pasa igual porque llegamos hasta donde llegamos, ¿no? A entendimiento de redes sociales, de todo esto, ¿no? De marketing. Claro, sí. Pero he intentado lo que he podido con mi alcance, pero bueno, sigo siendo bastante desconocido, así que bueno, en fin, hay que seguir picando. Sí que hablas de ciencia, luego hablaremos de tu trabajo, que eres ingeniero aeroespacial y físico. Uh-huh. Pero vamos a centrarnos primero en la novela, si te parece. El tema de por qué Chile, por qué la ubicas en Chile, en esa parte del mundo. Sí, en principio, en Sudamérica, en toda esa zona, en los Andes, ha habido muchos avistamientos y muchas cosas sospechosas. No tanto quizás como en Estados Unidos, pero ha habido muchos casos de encuentros en distintas fases con encuentros alienígenas. Pero cuando estaba elaborando la novela, la premisa básica de la novela es que hay una empresa secreta, no estoy haciendo spoiler porque esto se cuenta justo al principio, ¿no? Es una empresa que se dedica a derribar naves alienígenas y hacerles estudiarlas para hacer ingeniería inversa. Entonces, claro, pensando si tuviese una empresa así, ¿dónde colocaría yo bases para poder interceptar esas naves, estudiarlas y demás? Pues los sitios mejores eran donde tuviese poca densidad de población. Y si encima eran países desarrollados, quiere decir que tienes carreteras, tienes ciertos servicios necesarios, pues mejor que mejor. Y buscando mapas de densidad de población me salía Argentina y Chile y además toda esa zona de la cordillera de los Andes, que ahí también ha habido muchos avistamientos. Pero básicamente fue eso, buscar zonas de baja densidad de población para que tuviese más sentido la historia que transcurre y la trama. Porque para mí una de las cosas más importantes es el realismo. Dentro de que la premisa de que existen los alienígenas, bueno, pues puede haber gente que no se la crea, puede haber gente que sí, pero partimos de esa premisa, pero el resto de cosas quiero que sean siempre cosas muy, muy realistas y que podrían ser factibles. Y eso para mí es una cosa muy importante. Realistas y verosímiles porque detallas muy bien toda la ruta que hacen, ¿no? Imagino que te habrás informado en Google Maps y todo esto que ahora puedes ir paso a paso, pero hay sitios que imagino que Google Maps no llegará porque son sitios como muy remotos y está muy bien documentada y sobre todo es muy entendible a la hora de contar toda esa ciencia, toda esa tecnología, toda esa parafernalia de ciencia, de física incluso, que no se hace densa, que podrías decir, claro, yo no entiendo de esto, pero no se hace densa a la hora de leer la novela. Sí, esa es una de las virtudes, de las ventajas que tengo, que ya conocía porque he dado clase en la universidad como profesor. Entonces yo sabía que se me da bien explicar las cosas y a la vez se me da bien explicar las cosas para alguien que no entienda. Es decir, yo partía de la base de que esta novela no es para un físico ni para un ingeniero, dentro de que el protagonista es ingeniero y por tanto al explicar las cosas las da como las piensa un ingeniero, digamos, lo cual también me resulta a mí más fácil. Pero a la vez tenía que explicarlo para que valiese, para que se entendiese por todo el mundo y no sacase de la historia, porque si no sería una mala novela, estaría mal escrita. Si de pronto tiene 2 párrafos enteros que son infumables, no se entiende, es confuso. Entonces he procurado intercalar en los diálogos y demás las explicaciones y de una manera, pues eso, amena y que se entienda. Pero ya te digo que si buscas un poquito más la profundidad, verás que hay muchas cosas que sí tienen base científica y que son reales y respecto a las localizaciones, tengo una anécdota graciosa y es que un lector me escribió después de leerse la novela diciéndome que en cuanto decía el primer sitio, un sitio que tiene un nombre, digamos, lo buscó en Google Maps y fue siguiendo con Google Maps toda la ruta que iba sufriendo que iba haciendo el protagonista. Bueno, si la novela se convierte en una novela de culto, pues igual hay gente que
que hace esa ruta, ¿no? Yo cuando escribo sí que a veces es posible, otras veces evidentemente no, sobre todo cuando es ficción y te puedes ir a cualquier parte del mundo. Sí que me gusta o me gustaría estar ahí y coger esas sensaciones para luego plasmarlas en la novela. Sí. Yo me he leído muchos libros de escritura para aprender a escribir. Y claro, y una de las cosas que siempre te dicen en general, tanto en guiones de cine como en escritura de narrativa, es el show don't tell, el muestra, no cuentes. Es decir, no puedes estar contando las cosas, tienes que mostrarlas. Digamos, que un personaje huela un olor es mucho mejor que decir que había un olor a tal. O que un personaje cierre los ojos porque le da la luz del sol en la cara es mucho mejor que no decir que era un día radiante. Y luego es parte de la inmersión, claro, es que es muy importante que el lector cuando esté leyendo se crea porque todos sabemos que es mentira, una novela siempre es mentira. Entonces es importante que a pesar de eso se lo crea y que sienta esa inmersión de sentirse dentro de ese lugar. Y luego la parte de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Que eso también es una parte complicada, cada persona tiene la suspensión de incredulidad en un punto. Y bueno, si quieres explico un poco lo que es esto de la suspensión de incredulidad. Sí. Que puede haber, es muy interesante. Pues, por ejemplo, en una película de zombies, pongamos como ejemplo, todos sabemos que los zombies no existen, ¿de acuerdo? Pero cuando vemos una película de zombies, nosotros suspendemos nuestra incredulidad. Es decir, sabemos que los zombies no existen, pero aceptamos por unos momentos, mientras dure esa película, que venga, vale, suponemos esa premisa de que los zombies existen. Pero la suspensión de incredulidad tiene un límite. Si en una peli de zombies de pronto aparece, no lo sé, un hombre lobo sin venir a cuento o un unicornio que resucita a la gente, eso ya te saca. Es lo que habitualmente se dice, es que me saca de la historia, es que ya no me lo creo. Y entonces ya cuando no te lo crees, ya empiezas a verle todas las costuras, ya te das cuenta que es un producto creado por la mente de una persona, fabricado, y ya se rompe esa magia del cine o de la narrativa, que en el fondo sigue siendo lo mismo, porque para mí es todo contar historias, da igual que sea de forma oral delante de una fogata, en un libro o en una película. Lenguajes distintos, pero en el fondo es contar historias. Y esa suspensión de incredulidad es muy importante respetarla, mantenerla y que el lector se sienta a gusto y inmerso en esa historia. Y es esa credibilidad cuando el personaje habla con el alien. Son conversaciones que dentro de las dispares mentes de cada uno, o sociedades o culturas, si quieres llamarlo así, como te decía antes, se hace ameno y se hace creíble. Incluso muchas veces, a mí me ha pasado que he dicho, mira, esto justamente le hubiera preguntado. ¿Cómo consigues imaginar ese tipo de relación, de preguntas? Evidentemente, el protagonista tiene mucho de ti y imagino que son muchas cosas que igual tú podrías llegar a preguntarle a un ser así, ¿no? Es curioso porque aquí hay varios procesos. Lo bueno de la escritura, y tú lo sabes que has escrito, es que en realidad el momento de escribir es un momento del día, pero te tiras todo el resto del día pensando las cosas que van a surgir, de manera que en realidad le echa una cantidad de horas a pensar tremenda. Pero curiosamente, el ingeniero que he puesto en la novela no se parece prácticamente nada a mí. Lo que he hecho es coger un popurrí de mis compañeros de trabajo a lo largo de estos años, y de esa manera he generado el personaje del ingeniero. De hecho, se parece más a mí, en realidad, casi el alienígena que el ingeniero. Y en realidad lo que he hecho es pues darle muchas vueltas a, claro, efectivamente, como bien has dicho, Rafa, ¿qué le preguntaría yo a un alienígena? Teniendo en cuenta la situación y demás, ¿no? Pero, ¿qué le preguntaría? Y ya con eso me sale qué le preguntaría a cualquier persona. Y es que es evidente, ¿no? Cosas como si existe o no Dios, como si hay muchos más seres o no, en fin. Ese tipo de cosas son cuestiones que yo creo que cualquier persona, y si tuviese tiempo especialmente, pues serían cosas que preguntaría. Y respecto al alien, lo que hice fue partir de una premisa, que claro, no voy a contarlo porque sería un spoiler muy grande, ¿vale? Pero intenté en todo momento alejarme de los típicos alienígenas que estoy harto de ver en otras novelas donde ponen alienígenas que en realidad piensan exactamente igual que los humanos. No noto diferencias. Cuando hablo de un alienígena, no noto que haya
no noto nada alienígena, noto que sí, tiene una forma diferente, puede ser muy grande, muy pequeño, no lo sé, tener poderes, pero no noto que piense de forma diferente. Y me da muchísima rabia eso. Por tanto, aquí intenté pensar de verdad de una forma alienígena, dentro de que es muy difícil, ¿vale? Para que resultase chocante, extraño, pero a la vez con sentido. No, un alienígena no puede ser un malo malísimo porque sí, y tampoco puede ser un bueno buenísimo porque sí. Tiene que tener otra. Y quizá el concepto de bien y mal ni siquiera existe ni tiene sentido cuando hablamos de un alienígena. Entonces, basándome en todo eso, intenté pensar cómo lo haría. Y utilicé también como ejemplo, al final los escritores cogemos lo que hay en el mundo, ¿no? Escribimos lo que comemos al final. Intenté utilizar también las neurodivergencias. Hay muchos tipos de neurodivergencias, autismo, altas capacidades. Intenté usar como esa forma de pensar que al final son humanos, evidentemente, pero son formas de pensar que se salen de lo normal, de esa campana de Gauss donde estamos la inmensa mayoría de personas. E intenté llevármelo a alienígena, pues eso, fuera, de lo mal fuera que se me ocurre a mí de la mente humana. Sobre todo como decías, que para escribir hay que vivir, que se dice, pero también hay que ver y leer. Pero sobre todo esas películas míticas, que por cierto hay algunas que ya no sabes dónde, no puedes verlas en ningún sitio, como Enemigo Mío, por ejemplo. Es una película en la que, no sé si la recordarás, es una película en la que sí. Dos almas totalmente opuestas, incluso enfrentadas, se tienen que buscar la vida juntos, ¿no? Y hay varias películas, una que me gustó mucho que está en Netflix, se llama Spaceman, creo, que es de Adam Sandler. Es un astronauta en una nave, él va solo en la nave y se encuentra a un alienígena que es una araña. Es una araña un poco gigantesca, un poco no muy realista, pero es una araña. No sé si la has visto. Esa no la he visto. La de Enemigo Mío, sí. Esa Enemigo Mío del 85, pero sí. Enemigo Mío al final, el alienígena, dentro de que pone muchos detalles muy graciosos, ¿no? Y que cuando le pregunta por Dios, que el alienígena en una de las veces le pregunta al humano, ¿no? ¿En qué Dios cree? Y le dice, en Mickey Mouse. Y ya desde entonces, de vez en cuando le soltaba el alienígena, pues sí, tiene, yo respeto a tu Mickey Mouse, no sé qué, y el humano se reía por dentro. Dentro de esas cosas, el alienígena pensaba exactamente igual que un humano, no era muy diferente. Sí, pero porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ver ese tipo de y sobre todo personajes. Por la historia, claro, y sobre todo por la historia que quieres contar. La de Enemigo Mío, en el fondo, bueno, la premisa la cuento por si alguien no la ha visto, la verdad es que tiene ya años la película, tiene 40 años. En esa película lo que ocurre es que en una guerra entre humanos y alienígenas, un piloto humano y un piloto alienígena caen en un planeta, en un pozo ahí en el planeta. Y entonces, pues caen los dos, estrellan sus naves y se ven que son náufragos, por así decir, los dos solos y enemigos. Entonces, al principio, pues uno amenaza al otro y lo secuestra, luego cambian las tornas porque consigue el otro el arma y al final terminan haciéndose amigos porque están los dos solos en un planeta hostil y no viene nadie a rescatarlos porque la guerra es mucho más importante que ellos. Y entonces se va estableciendo esa confianza, esa amistad y bueno, y luego la película sigue con otros derroteros, pero es muy interesante. Pero esa peli, al final, la premisa dramática de esa película, el tema de lo que va la peli, es sobre el racismo. Es sobre dos razas, en este caso dos especies muy diferentes, que se odian, pero aprenden a convivir y descubren que no son tan diferentes. Y luego se tienen que enfrentar al mundo de fuera, donde sigue existiendo ese racismo y ese odio sin sentido entre las razas. Y de hecho el alienígena, si lo piensa, es que es negro. O sea, básicamente es afroamericano, no es... Entonces, en realidad está muy bien la película para lo que quiere contar. Lo que pasa es que yo en este caso quería contar eso, una cosa muy diferente y tampoco quería poner al xenomorfo, ¿no? de Alien, el octavo pasajero, que eso simplemente es un monstruo. Es decir, no tiene más y está bien, y la historia está bien. Es una historia de una casa encantada, pero en una nave espacial. Sí. Y en vez de un fantasma, pues con un alienígena y muy chulo además el diseño. Hablando entonces, de... Dime. No, pues eso, yo quería mostrar un alienígena que fuese creíble, que fuese realista y que dejase dando vuelta a la cabeza. Hablando en este paréntesis de cine muy cortito que vamos a hacer, ¿cuál es tu mochila de series, de películas en las que te quedas ahí, vas sacando cosas?
Yo, por ejemplo, tengo aquí a Expediente X, que es mi referente de mi niñez, juventud. ¿Cuáles son esas historias? Ya no solo pueden ser libros también, en las que igual no has copiado, porque no copiamos nunca, pero sí que... Pero no inspiramos. Sí, exacto. Sí. Expediente X a mí también me encantaba, igual que a ti, y he visto perfectamente las referencias, tanto el póster de Expediente X como lo de la I Want to Believe, que también era el póster que tenía Mulder ahí en su despacho y que se ha convertido en un icono, de hecho, ya de la ufología. Esa serie me influyó mucho y habrás visto en la novela que meto muchas cosas. Para empezar, meto los grises, el alienígena estándar, el Z reticulano que le llaman en algunos sitios, o sea, eso para empezar. Y en realidad es que el tema alienígena desde muy pequeño me ha gustado mucho. Yo de pequeño consumía mucha ciencia ficción en novelas. Isaac Asimov, ese tipo de escritores me chiflaban, aunque Isaac Asimov no metía plásticamente alienígenas. Solo recuerdo una novela donde meta alienígenas, pero me gustó mucho porque los metía de una forma muy diferente de pensar. Eran 3 sexos diferentes. Estaban los emocionales, los racionales y los... No me acuerdo qué, o sea, y hacían falta los 3 para tener descendencia, una cosa súper original que me rompió la cabeza. Y luego en cine sí que hay mucho más tema de alienígenas y claro, y a mí me han impactado mucho, bueno, la Guerra de los Mundos como a mucha gente, pero Independence Day, dentro de que Independence Day no tiene unos fallos gordos y es una película palomitera, pero a mí me influyó mucho. Esa película fue un antes y un después, yo creo. Sí, porque es que mezclaban cosas del imaginario colectivo, como era el Área 51, ¿no? Que aparece en esa película, pero también te metían tema militar, ¿no? De qué pasaría un caza humano, ¿no? Un F-18 contra una nave alienígena, pero de combate. Metían muchas cosas que a mí en su momento me impactaron bastante. Y luego hay cosas también más modernas que también me han impactado mucho. La película de Moon es una película, no sé si la conocerás. Sí, vale. Sí. Pues esa es de 2009, puede ser. Y esa, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo porque al final es un thriller psicológico, pero me acuerdo de haberla visto, además yo solo, y la sensación esa de imaginarte que estás en la cara oculta de la luna, que estás tú solo, que no hay nadie más en toda la luna, que encima las comunicaciones que están rotas y no sé qué. Esa peli también me gustó mucho. Y en general yo desde pequeño me ha gustado la ciencia ficción porque veo que es un género que te permite imaginar mucho más y a la vez criticar y ver los fallos que hay en la sociedad actual o los problemas que puede haber. Porque siempre, si lo piensas, la ciencia ficción parte de supuestos exagerados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si toda la humanidad, yo qué sé, hay un apocalipsis nuclear, ¿no? Las típicas distopías, apocalipsis nuclear y volvemos a la edad de piedra, como quien dice. O qué pasaría si nos invaden alienígenas y nos obligan a ser su esclavo, ¿no? Y sacar oro ahí de las minas. En fin, siempre son supuestos así donde te permite ver parte de la sociedad y de la forma de ser de lo humano reflejada en alienígenas, en robots o en cosas similares. Entonces siempre me ha gustado mucho esa parte. Y hay pues infinidad de películas que me han encantado y de novelas pues también. Ya te digo, lo que más he leído a Isaac Asimov, porque es que me leía todo lo que podía, Fundación, Los propios dioses, que esta de los alienígenas que comentaba, toda la saga de los robots, que son unos 4 libros, aparte de todos los relatos sueltos que tiene sobre robots, y todo eso me encantaba. Yo tengo pendiente también el póster de Arrival de 2021 o 22 sería. No recuerdo el año, pero ¿sabes qué peli te digo? Sí. Esa está basada, no sé si sabes que está basada en una novela de Ted Chiang, que es La historia de mi vida. No lo sabía. Se llama La historia de mi vida o La historia de tu vida. Y bueno, y es eso, es Arrival. O sea, Arrival es la versión llevada a cine de esa novela. Pues la buscaré. Cuando hace una adaptación tienes que recortar cosas, no tiene la profundidad que tiene una novela, eso es inevitable y está clarísimo. Pero bueno, la película yo creo que es una muy buena adaptación de la historia de Ted Chiang. Pero la historia de Ted Chiang es bastante más profunda, bastante más dura. Es que es difícil. Es difícil ver en cine algo, y en series también, algo denso y profundo, porque al final tienes como mucho 2 horas para contar una historia. Y los libros, por eso
me gusta tanto escribir y leer, ¿no? Porque te da la capacidad de meterte en la cabeza de cualquier personaje, incluso de un alienígena. Sí. Y además una cosa que a mí me gusta mucho, a mí siempre me ha gustado aprender, yo sigo aprendiendo y de hecho en mi profesión es que tengo que seguir aprendiendo por narices, no me queda otra. Y una de las cosas que me gusta mucho de la escritura es que te obliga a seguir aprendiendo. Porque cuando tú quieres escribir sobre un soldado, pues tienes que saber cómo se encara con un fusil, tienes que saber cómo se recarga un fusil, tienes que saber la diferencia entre los distintos fusiles que hay y las Tienes balas. que investigar. Eso es. Hablando de tu trabajo, vamos a centrarnos un poco en la realidad, más que en la ciencia y en la ciencia ficción, en la realidad. ¿Qué teorías sobre ovnis te resultan más plausibles o más, quizá, entre comillas, realistas, llegadas a que pasaran en algún momento? Pues aquí es una pregunta que yo creo que no hemos hecho todos en el fondo, pero que tiene nombre, que se llama la paradoja de Fermi, ¿no? De si hay tantísimas estrellas, ¿cómo puede ser que no estemos viendo claramente a los alienígenas? Porque es que, por ejemplo, solamente nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Y encima, con los descubrimientos de exoplanetas en los últimos años, que desde el 95 hemos empezado a descubrir, creo que llevamos ya más de 5.000 exoplanetas descubiertos, hemos visto que es muy común que en cualquier estrella haya 1 o 2 planetas en la zona habitable, en la zona de habitabilidad. O sea, que son muchísimos planetas donde podría generarse vida. Entonces, eso es algo que es muy difícil de explicar, el por qué estamos nosotros solos. Y hay 3 posibilidades para la paradoja de Fermi. El que, por supuesto, que existen los alienígenas, ya nos están visitando, eso serían todas las teorías ufológicas, antiguos astronautas, etcétera, ¿vale? Yo en esa, de crío, creía bastante, me compraba todas las revistas de Más Allá, me compraba todas esas cosas. De hecho, recuerdo haber llegado a comprar, cuando era canijo, un mapamundi en una papelería para ir marcando los avistamientos ovnis, para intentar ver si había algún patrón. Ya empezabas a investigar de bien pequeño. Sí, ya de chiquitillo ya le daba el coco. y el tema es que con los años he ido perdiendo la fe en lo de que nos visiten, porque es que no hay evidencias firmes, no hay evidencias fuertes en ningún caso. Incluso los avistamientos y los casos más llamativos y más, todos suelen tener una explicación racional. Y los que no se encuentra una explicación racional que encaje en nuestros modelos científicos y en el sentido lógico, lo que suele pasar es que son testimonios, es anecdótico, es alguien que cuenta no sé qué, pero nadie tiene una sola pieza de una aleación que no podamos comprender o que no podamos fabricar, nadie tiene un dispositivo, no hay nada por los círculos en el maíz, en los cultivos, vamos, en el trigo y demás. Sí. Eso estuvieron durante muchos años hasta que se descubrió que eran un grupo de gente que se había dedicado a hacerlo y otra gente la había copiado y que realmente en una noche se ponían ahí con maderas, cuerdas y no sé qué, y es que eran capaces de hacerlo. El ingenio humano es muy poderoso. Yo creo que prácticamente todos los científicos estamos convencidos de que hay vida ahí fuera. Es que tiene que haberla simplemente por número y por estadística. No podemos ser tan especiales como para ser lo único en nuestra galaxia y ya no digo en el universo. Entonces, para esto hay varias explicaciones, pero todas son inconclusas, ninguna es suficientemente firme a por qué no los vemos. Una es la teoría del bosque oscuro, que esa se ha hecho famosa por la novela de Cixin Liu, el del problema de los 3 cuerpos, que ahora hay una serie. Sí. Esa lo que dice es que imaginemos que tú eres un cazador, tienes un rifle de caza y estás en un bosque a oscuras de noche y tienes un rifle y una linterna. No sabes si hay alguien más o si estás tú solo. ¿Qué harías? ¿Encenderías la linterna para buscar gente? Porque puede ser otro cazador que te pegue un tiro. O puede ser un amigo que diga, vale, y nos hacemos amigos y genial, y no te sentirás tan solo en el bosque. Pero al final, aunque el bosque esté lleno de cazadores con linterna, lo más probable es que por miedo a encontrarse algún psicópata, algún asesino, nadie encienda la linterna. Y que quizá por eso están todos los alienígenas y nosotros asustados y por eso no detectamos nada. Eso sería una de las explicaciones. Otra es la teoría del gran filtro. Y es que, a pesar de que haya tantos planetas, realmente es muy difícil, porque hay muchos pasos que hay que hacer y cada paso es complicado. Pasar de la química inorgánica a la química orgánica no es sencillo. Una vez que tienes bacterias, pasar a tener organismos pluricelulares es también un paso complicado. Una vez que tienes organismos pluricelulares, es decir, animales básicamente y plantas,
Que te aparezcan plantas que cambien la atmósfera de un planeta con oxígeno para que puedas tener animales que se muevan rápido, que piensen rápido y demás, no es sencillo. Y ya llegar a la conciencia, llegar a la inteligencia, a la tecnología. Porque yo qué sé, por ejemplo, los delfines quizás son muy inteligentes, quizás son más inteligentes que nosotros. ¿Y los pulpos? Y los pulpos tienen una inteligencia muy extraña que no llegamos a entender. Pero, o sea, ¿qué podría ser? Por decir algo, los delfines se ha demostrado que tienen un lenguaje, que hablan entre ellos, tienen nombres. ¿Qué sabemos si los delfines son filósofos que se dedican a filosofar todo el día debajo del agua, pero como son acuáticos no pueden hacer fuego? Sin fuego no pueden producir metales, no tienen manos, tampoco van a afilar una piedra ni un palo para usarlo como lanza. Entonces, si no tienen una especie de límite de evolución, ¿no? Claro. A no ser que empiecen a salir del agua. Pero entonces ya no serían delfines, ya... El caso es que hay muchos pasitos que son muy complejos y los que más asustan no son los pasos anteriores a nosotros, sino los pasos posteriores. Es posible que todas las civilizaciones, cuando desarrollan una cierta tecnología, se exterminen a sí mismas, porque hay calentamiento global, porque hay pandemias, porque utilizan armas químicas que destruyen toda la biosfera o armas nucleares. Eso me suena, nosotros, Entonces, esa es una de las explicaciones, que quizás nosotros todavía no nos hemos extinguido porque todavía no hemos desarrollado la inteligencia artificial y no hemos producido la singularidad, ¿no? Hay mucha explicación y no se sabe. Yo en la novela, en concreto, utilizo uno de los escenarios que presupone que no están visitando, que se denomina el escenario de... Bueno, hay como varios, ¿vale? Y no voy a decir exactamente cuál uso, pero hay uno, por ejemplo, que dice que es que los alienígenas no visitan a los humanos de forma clara, de forma que se note mucho, porque somos una especie de reserva natural. Y entonces no quieren interferir con nuestro desarrollo natural. Y por tanto no vienen y se plantan en la Casa Blanca y dicen, aquí estamos, tomad tecnología y tal, porque quieren que nos desarrollemos nosotros solos. Uh-huh. Otra dice que es así, que no interfieren, pero es porque no están estudiando. Entonces, claro, si tú interfieres con tu objeto de estudio, ya no tienes los resultados buenos, puros que quieres. Hay otra de las explicaciones de por qué no vemos alienígenas sería la hipótesis de la simulación. Y es que si vivimos en un universo simulado, en Matrix, pues claro, estamos no solo nosotros porque solo han programado este planeta. ¿Para qué van a programar el resto? Los otros son puntos de luz y se acabó. Entonces, mi conclusión, todavía no tengo una respuesta firme. Me parece demasiado extraño que no haya más seres tecnológicos ahí fuera. Pero quizá otra de las explicaciones es que las estrellas están realmente lejos. Es que la velocidad de la luz es un límite muy duro que te impide viajar a otra estrella de forma... Es que es muy tajante, es que es muy difícil. Y hasta ahora, quitando la métrica de Alcubierre, los motores de curvatura, no tenemos forma de sobrepasar ese límite. Y manteniéndote en velocidad sublumínica es muy difícil llegar a otra estrella. Muy, muy, muy difícil. Entonces, de todas maneras, ¿crees que podremos llegar a encontrar vida, aunque sea como tengo que apuntado en Célado, la luna helada de Saturno, aunque sea, no sé, una ranica? Hace muy poco, se ha encontrado la mayor pista de vida en Marte, que es básicamente se han encontrado unos restos que en la Tierra se producen de forma, por seres vivos, digamos, esos restos, pero también hay otros mecanismos que los podrían producir de forma artificial. El caso es que esto se ha encontrado en Marte, en una zona que antiguamente era de lodo, era agua y demás, una zona de lodo, donde es presumible que hubiese vida si es que la hubo. No es una prueba concluyente, todavía queda mucho, pero hemos dado un pasito más a acercarnos. Y Encélado, como tú dices, es un grandísimo misterio, porque es una luna helada que tiene una capa de hielo, no sé si de 20 kilómetros de hielo. Por cierto, el hielo, cuando está suficientemente frío, es más duro que el acero. O sea, es que no es fácil perforar hielo, ¿vale? Lo digo porque se están planeando ya misiones para entrar allí, pero suele ser derritiendo el hielo con una nave, digamos, para entrar dentro. El caso es que debajo de esos 20 kilómetros de hielo hay agua líquida, en estado líquido. Y el planeta tiene actividad geológica, porque está anclado gravitacionalmente a Saturno y por tanto tiene calor interno, tiene volcanes, digamos. Entonces es posible que haya bacterias viviendo de la energía de esos volcanes en agua líquida. Eso existe en la Tierra y en las fosas submarinas, donde tenemos volcanes submarinos, se han encontrado bacterias a temperatura altísima y demás. Ese sería otro posible sitio.
Y luego finalmente es que incluso en los cometas hemos empezado a descubrir que hay compuestos orgánicos, tanto en cometas como en asteroides, más de lo que se pensaba. Quizá no es tan difícil que aparezca vida a nivel bacteriológico. Entonces, eso es muy, muy interesante y da mucho juego a las novelas de ciencia ficción, claro, todos estos temas. Pues Juan Carlos, gracias por este rato explicando tantas cosas interesantes, y si no hay vida ahí fuera, pues seguiremos contándolo en libros y en películas, y por lo menos nos entretendremos. Espero poder conocerte y que me firmes el libro. Si alguna vez vienes a Valencia, alguna feria o algo, me puedo yo escapar a donde estés. Y podemos retomar esta conversación tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista y nada, a mí me encanta hablar de todos estos temas, así que cuando quiera, repetimos que yo encantado. Perfecto, gracias. Gracias a ti, Rafa. Hasta luego.